Últimamente, hablando con varias personas, siempre hemos llegado a la conclusión de que uno de los factores que más influyen en nuestra personalidad es el pasado. Es bastante difícil de gestionar y realmente sorprende cómo hoy en día muchas cosas que nos han pasado anteriormente nos siguen influenciando y nos siguen manipulando un poco la opinión y la visión que tenemos de las cosas. Así que en este vídeo quiero hacer un poco una reflexión sobre este tema. ¿Cómo debemos gestionar el pasado? ¿Debemos borrarlo? ¿Debemos olvidarlo? ¿Debemos mantenerlo ahí siempre? La verdad que es una opinión personal, no soy psicólogo, pero espero que os quedéis porque yo creo que es un debate bastante interesante. Así que, bienvenidos todos al vídeo y empezamos ya. Bueno, lo primero que está claro y es algo obvio que voy a destacar es que todos nosotros tenemos un pasado, eso es así. Y cuanto más edad tenemos, más pasado acumulamos, más experiencia, más personas conocidas, más lugares visitados, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto ha tenido una influencia en nosotros y lo que somos hoy en día se debe en parte a nuestro pasado. Hay personas que han tenido un pasado agradable, han vivido en una familia estable, con cariño, con buenos amigos, con personas que les ha sido fiel, pero en otros casos encontramos a personas que han vivido un pasado un poco turbulento. Han tenido malas experiencias en muy poco tiempo, han conocido personas que desgraciadamente han resultado ser un poco traidoras. En definitiva, un pasado un tanto oscuro y tanto uno como otro influye en nuestra personalidad. Bien es cierto que una persona que ha vivido un pasado agradable va a ser más propensa a confiar en las personas, a ser positiva y todo lo relacionado con el optimismo. Y una persona que ha vivido un pasado un tanto oscuro, pues será más desconfiada, más pesimista, etcétera, etcétera. Y esto es una obviedad y seguramente lo conozcáis en vuestros amigos, familiares, etcétera. Pero llegados a este punto y reconociendo que el pasado ya no se puede cambiar porque el propio nombre lo dice, es pasado, ¿qué debemos hacer con él? ¿Cómo lo gestionamos? Porque esto es algo bastante complicado. ¿Debemos olvidarlo? ¿Debemos tenerlo presente siempre? Pues bien, yo creo que el pasado tiene dos lecturas, una positiva y otra negativa. Y creo que conocer ambas nos permitirán llegar a un punto intermedio y a un equilibrio sobre esta gestión del pasado. Vamos a empezar por lo bueno que tiene el pasado, que yo creo que es algo bastante interesante. Lo primero que nos enseña el pasado es a no cometer de nuevo los mismos errores. Obviamente cuando hacemos por primera vez algo, cuando conocemos por primera vez a una persona, somos novatos y estamos probando experiencias nuevas, con lo cual el riesgo de equivocarnos es mayor. Todo esto se ve reflejado en nuestro pasado. Seguro que todos vosotros habéis arrepentido alguna vez de conocer a alguien, de vivir una experiencia, de discutir con una persona, etcétera, etcétera. Y todo estos son errores naturales que todos cometemos, pero que si no olvidamos y si sabemos cómo lo hemos cometido, podremos evitar volver a cometerlos en un futuro. Por lo tanto, el pasado nos ayuda a eso. También hablo del pasado de un país entero. Por ejemplo, en España, si nunca olvidamos lo que pasó con la guerra civil, nunca perderemos la memoria y por lo tanto el riesgo de caer en el mismo error será bastante menor que si lo olvidásemos. Pues a nivel personal es lo mismo. Creo que hay que tener muy presente todo lo que hemos hecho en el pasado, cómo hemos actuado y sobre todo intentar corregirlo en el presente si nos hemos equivocado. Yo creo que es la lectura más positiva del pasado y lo más útil que nos puede aportar en el presente. Pero luego hay otra lectura que es la tóxica, la difícil y la más difícil de gestionar, creo, en este caso. Y no es otra que es que el pasado a veces nos atormenta. El pasado a veces nos juega malas pasadas, valga la redundancia, y a veces nos intenta atar y no nos deja ser libres, sobre todo si queremos mirar hacia el futuro. Y estoy hablando de personas que en un pasado nos han traicionado, que nos ha quedado más que demostrado que no son de nuestro agrado, que no van con nosotros, pero aún así siempre tenemos la duda de si deberíamos darle otra oportunidad o no. También tenemos el caso de haber vivido una experiencia mala y por eso desconfiar de lo que va a venir en el futuro.
Todo esto es perfectamente natural. Es normal que si alguien se equivoca, si alguien vive algo negativo, tienda a desconfiar y tienda a ser más cauto. Pero no por ello podemos irnos al otro extremo y empezar a tener miedo. Esto es lo que el pasado de este tipo intentará conseguir, que tengamos miedo. Y eso es un punto peligroso y es un punto que no nos deja avanzar como persona. Por lo tanto, este pasado perjudicial para nosotros debemos controlarlo. Debemos evitar que vuelva y sobre todo debemos tenerlo presente, pero sin que nos influencie, sin que nos influya demasiado para seguir en el futuro o en el mismo presente que estamos viviendo. Así que, una vez visto estas dos visiones del pasado, lo que debemos pensar es ¿qué debemos hacer con él? Pues yo llego al punto intermedio que os decía antes. Yo creo que no podemos olvidarlo, porque ahí está, ¿vale? No lo podemos borrar, pero tampoco debemos dejar que nos devore. No debemos dejar que nos influya excesivamente y que nos condicione como persona. El pasado está ahí, debemos aprender de él, debemos ver lo que fuimos anteriormente y lo que somos ahora y debemos utilizarlo siempre en beneficio propio, pero nunca para que nos influya de forma negativa, porque si no estaremos cayendo en un error y realmente nos va a costar muchísimo mirar hacia el futuro. Todos deseamos alguna vez revivir las experiencias pasadas, volver atrás a un año determinado, a un día determinado, pero a menos que se invente la máquina del tiempo, esto no es posible. Así que, ¿para qué pensar esto pudiendo pensar en lo que viene? Luego hay otras personas que prefieren quedarse con el pasado porque es lo conocido. Y aunque el pasado sea malo, se encuentran cómodas porque eso es lo que conocen y eso es lo que se espera. Pero posiblemente no se dan cuenta que el futuro es mucho, mucho más atractivo. Primero porque es desconocido y segundo porque al serlo nos puede ofrecer posiblemente experiencias mucho mejores de las que hemos tenido en el pasado. Así que en definitiva esto es lo que os quería contar sobre este tema. El pasado es complicado, gestionarlo mucho más y cada persona tenemos el nuestro. Pero en mi opinión creo que esto es lo que debemos hacer y lo que debemos intentar como personas. Nunca podemos ser condicionados por el pasado, debemos tenerlo presente para aprender, pero que no nos frene ni nos dé miedo a la hora de avanzar como persona, porque lo que debemos hacer es vivir en el presente. El pasado no se puede cambiar y el futuro debemos empezar a trabajarlo desde hoy mismo. Así que espero que os haya gustado muchísimo este vídeo, he intentado no enrollarme mucho, lo intento siempre, ¿vale? Y sinceramente espero que os haya dado que pensar. Si compartís mi opinión, podéis dejarlo en los comentarios. Si no la compartís, también podéis dejarlo. Podéis añadir algo, quitar algo que no os haya gustado, etcétera, etcétera. Se trata de abrir un debate, de compartir opiniones y de que esto sea útil para quien lo vea y también para mí que lo hago y veo opiniones vuestras. Así que nada, me alegro que hayáis visto este vídeo, si os ha gustado apoyarlo con un fantástico like, suscribiros al canal porque seguirán viniendo vídeos nuevos y en la descripción os dejo las redes sociales para que me sigáis si os apetece. Un saludo a todos y hasta otra.